Besiata Ishmaya. En la perashá, comienza la perashá diciendo si ustedes van a escuchar. ¿Ustedes van a escuchar qué? Van a escuchar las palabras de Hashem. Entonces, Hashem nos da un montón de bendiciones y entre ellas, ¿qué nos dice? Beasir Hashem mimeja kol holi. Y Hashem te va a sacar toda enfermedad. Una de las bendiciones que nos garantiza Hashem para el que cumple Torah y Mitzvot es justamente que Hashem nos va a quitar las enfermedades del cuerpo y no vamos a necesitar medicación, ni médicos, ni medicación tampoco, ni, ¿cómo se dice? Sí, medicación. Trufot, ¿cómo se dice? Remedios. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros vemos que hay mucha gente que estudia Torah y se enferma. ¿Cómo es posible? Bueno, acá tal vez no habla de la forma que nosotros tenemos de estudiar. Tal vez habla de otra forma de estudiar, no la que estudiamos nosotros. Por ejemplo, se sabe que la gente decía, una vez llamaron a la casa del Gaón de Vilna un médico, y la gente decía, ¿qué tiene que hacer un doctor en la casa del Gaón de Vilna? Por supuesto, el Gaón de Vilna no estudia con nosotros. Entonces, en ese caso se puede ver. Pero todo esto, el cuidado, o sea, la protección contra las enfermedades, esto depende también de la persona. ¿Qué significa? Que Hashem va a sacar de él, que Hashem va a sacar, que como, como disertaron nuestros sabios en el Tratado de Abodá Zará, sobre el versículo que dice, Batase Adam Kidge Ayam, que remes lo moshel bo. Y se va a hacer la persona como los peces del mar, y nadie va a poder gobernar sobre él. Así trae el profeta Habacuc. ¿Y por qué se comparó la persona con los peces del mar? Para decirnos, así como los peces del mar, cuando, cuando el sol quema sobre ellos, enseguida los mata, debe ser cuando el pez sale del agua, debe ser. También las personas, cuando el sol quema sobre ellos, también los mata. Tenemos que cuidarnos ahora estos días de no exponernos al sol con lo fuerte que está. Pero seguro que la intención no es la intención que nosotros pensamos, que el sol está muy fuerte y entonces esto nos va a hacer mucho mal. Seguro que no es esa la intención. ¿Cuál es la intención aquí? Pregunta Rabbi Shlomo Levi Steinslita. Vamos a decir que en este mundo, y vamos a decir en el mundo venidero. O sea, vamos a contestar cuál es la intención de que el sol puede matar, tanto en este mundo como en el mundo venidero. No entendemos cómo el sol puede matar en el mundo venidero. ¿Cómo se puede entender eso? No, no entendemos. Pero vamos a ver qué nos dice Rabbi Shlomo Levi Stein. Vamos a ver que en el mundo, en este mundo, como Rabbi Hanina, que dijo Rabbi Hanina, todo depende del cielo menos sin impajín, menos unas cosas pequeñitas sin importancia. Como está escrito, sin impajín baderech itesh, ahí no me dice dónde está este versículo. Shomer nafsho yirhak mehem. Los sin impajín son como obstáculos que tal vez obstáculos que están en el camino, que me impiden seguir por el camino, y tal vez la gente no le da mucha importancia, son cosas pequeñas, pero, pero de todas maneras, dice el versículo, el que se cuida el que quiere cuidar su alma, que se aleje de estas cosas. Y escribieron los Tosafot que sobre esto de todo depende del cielo. Nosotros sabemos, conocemos más de este versículo, conocemos que todo depende del cielo menos el temor al cielo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa que todo depende del cielo? Significa que todas las cosas que suceden
a una persona cada día, todo viene del cielo y que ninguna persona puede alejar su alma de esto, salvo de, salvo de dos cosas pequeñas, el frío y el calor. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen, entre otras cosas, o sea, acá lo trajo en forma de señal, pero así como está escrito que todo depende del cielo menos el temor al cielo, también está escrito que todo depende del cielo menos la gripa y la insolación. O sea, por eso acá habla del frío y el calor. ¿Qué significa? Que si una persona se resfría, es por culpa de la persona, no es por culpa del frío o porque hubo un viento o porque hay un virus. No, una persona se resfría porque no se cuida. Y una persona le agarra una insolación, un golpe de calor porque no se cuida. Esto es lo que dicen nuestros sabios. Por eso, por eso, un resfrío o una gripa o gripe, como lo llamen, es una cosa que depende de la persona. Está en manos de la persona. Tal vez una persona tiene que hacer tefilá para que no se enferme, ¿no es cierto? Pero junto con eso hay una obligación de cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Y en los días de invierno, fríos, salir de la casa solamente cuando estamos abrigados lo suficiente, ¿no es cierto? Abrigados con ropas bien calientes. ¿Para qué? Y si, para no griparnos, por supuesto. Estos son los tinim pajim, son las cosas pequeñas y las consecuencias, la consecuencia directa de no cuidarme, no cuidarme de estas cosas es, por supuesto, un producto de una, una protección insuficiente a lo que hacía falta para protegerme del frío. Y así también sobre el calor, que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no permitir que el calor del sol nos dañe. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando salimos de paseo o cuando tenemos que caminar bastante, tal vez bajo el sol, o una persona que tiene la obligación de trabajar bajo el sol. Entonces, todo esto le puede provocar un daño y esto depende de el cuidado de la persona. O sea, uno se tiene que cuidar de esto. No es, Hashem no me va a cuidar ni del sol ni del frío. De esto me tengo que cuidar yo mismo. Rabbi Yehezkel Abramsky, que es el Librajá, él vivió en Rusia durante el gobierno comunista. En ese tiempo, eh, los, el gobierno expulsó a todos los rabinos y los mandó todos a Siberia, Siberia congelada. Y solamente Rabaransky, él consiguió, así, de alguna manera, escaparse, esconderse del decreto de expulsión y mucho molestaban a la esposa, la molestaban para que diga dónde estaba el marido. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el marido estaba en algún lado y que tal vez la esposa sabía y la molestaban mucho para qué, para que diga dónde estaba escondido. Una vez eh, le informaron los funcionarios del gobierno que iban a llegar a su casa y entonces ella le pidió al marido, que era un gran estudioso, un gran rabino, le pidió permiso para, eh, para esconderlo en el Boiden. El Boiden, ¿saben lo que es el Boiden acá en Israel? Es como una especie de armario que está bajo el techo, entre el techo y el techo donde ahí se guardan algunas cosas y también por ahí pasan los conductos de calefacción, pasan los conductos del agua caliente. Es un lugar no muy agradable para estar. Pero la esposa dijo que lo quería esconder ahí dentro y le pidió permiso. ¿Por qué? Porque tal vez el Rab se sienta mal de esconderse ahí.
Y cuando llegaron los comunistas y preguntaron, ¿dónde está? Ella, enojada, enojada, dijo, mi esposo, yo les voy a decir dónde está, búsquenlo ustedes. Él se escapó de aquí, de la casa, y me dejó sola. Y agregó unas cuantas palabras más, así de desprecio. Y por supuesto que esto fue algo, algo que fue tan creíble que ellos creyeron que el Rab no estaba ahí en la casa. Después de que, después de que pasó un tiempo corto de un poco de tranquilidad, hasta que un día eh, el Rab volvía del Bedín y se acercó donde, la biblioteca, donde están los libros, en la casa, para sacar un libro, y cuando sacó un libro, se cayó otro libro. Él lo levantó y miró qué libro era, y entonces le dijo a la esposa, le dijo que la situación cambió por completo, dijo, a mí, terminó el favor conmigo, terminaron los días de favor conmigo, hoy me van a venir a buscar y me van a llevar. Así dijo. ¿De dónde tú sabes eso? Preguntó la esposa. Y él le contó, hoy en el tribunal, en el Bedín, vino delante mío una pregunta de alajá muy compleja. Y yo dictaminé contra uno de los grandes legisladores. Por supuesto que había otros legisladores que estaban en contra de él. Pero él dictaminó en contra de de un grande, muy grande, y tenían quien apoyarse. Y por cuanto y llegué a casa y saqué un libro de la biblioteca, y el libro que se cayó es justamente el libro de este legislador. Quiere decir que él desde el cielo está muy enojado conmigo y entonces nada va a ayudar. Hoy me van a llevar directamente a Siberia. Así dijo el Rab. Y tal cual como dijo, así fue. Así fue. Ese mismo día llegaron los funcionarios del gobierno comunista, lo atraparon al Rab y lo metieron en el primer tren que encontraron para Siberia. Bien. Él llegó a Siberia, ahí el frío no era terrible, era más que terrible. Dicen, dicen que el frío era de 50 grados bajo cero, 50 grados Celsius, no Fahrenheit, Celsius, mucho más frío. Y trabajos forzados que él tenía que hacer. Todos tenían que hacer el trabajo forzado. Había mucha gente presa ahí en Siberia. Y, ¿qué dice acá? Imbaule Sham, Aitalasot, Mahazorot, Chel Dagim. El que tenía que hacer, aparentemente tenía que hacer algo con los peces. No estoy seguro qué pasó con la imagen. No estoy seguro qué era lo que tenía que hacer con los peces. Y, y era un trabajo muy duro porque pensar 50 grados bajo cero, tenía que sacar peces del agua, hacían un agujero en el hielo para sacar los peces del agua y a los peces tenían que atravesarlos con una vara de hierro para transportarlos, para llevarlos. Pero hay que imaginar, los peces estaban congelados. La vara de hierro, por supuesto, también estaba congelada. Cuando él tocaba la vara de hierro, se le pegaba. Con guantes no podía trabajar porque los guantes eran muy incómodos para trabajar. No podía agarrar la barra de hierro y atravesar el pez, no podía con los guantes. Y si lo hacía sin guantes, cuando agarraba el hierro de tan frío le quemaba. Y cuando quería soltarlo, se le salía la piel. Era algo terrible, terrible, terrible. Bueno, esto yo lo había leído y lo dije desde afuera. Y bueno, el sufrimiento era, por supuesto, era muy grande. Le habían dicho que se ponga guantes, pero con los guantes no podía trabajar, como dijimos. Una vez en medio del trabajo, se quedó dormido. El Rab se quedó dormido,
ahí en medio de trabajo, no sé, por el frío, por el cansancio, por los dolores, se quedó dormido y soñó, en sueños que vio a su suegro. Su suegro venía hacia él y con él venía otro yudí, se lo veía muy importante ese yudí. Y el suegro le dijo a ese hombre, le dijo, mira este estudiante de Torah, cómo está sufriendo, pobre de él. Y el otro contestó, es cierto, pero la próxima vez que se comporte mejor, con buenas costumbres hacia mí y que no me trate con desprecio. Pero él se soportó bastante, dice el suegro, como castigo. Y también, seguramente, él se apoyó en otros legisladores que estaban contra tu postura. Le dice, sí, es cierto, está bien, dijo el otro, yo lo perdono. ¿Quién era? Era este rabino que había sido, que él negó su, eh, ¿cómo se dice? Este rabino que él negó su postura y tomó la postura de otro. Como dijo el Rab, que el rabino se enojó con él en el cielo y por eso se lo iban a llevar a Siberia. Ahora en el sueño se le apareció el suegro y este rabino. Se le apareció y el rabino terminó diciendo que lo perdonaba y terminó el sueño y el Rab se despertó. De pronto llegó, llegó un enviado diciendo al gobierno que se presente en la oficina, en la dirección de ahí en Siberia, que se presente en la oficina. Cuando llegó ahí le dijo un funcionario que desde ese día él iba a cambiar de trabajo, iba a ocuparse de un trabajo, ya no iba a ocuparse más de los peces, sino de repartir panes entre los presos. Por supuesto, un trabajo mucho más simple. Y no pasó mucho tiempo hasta que lo liberaron completamente de ahí. ¿Por qué? Porque había mucha presión internacional que, sobre Rusia, de que a los presos los trataban muy mal ahí en Siberia, y entonces tuvieron que liberar una cantidad de presos para aliviar la presión. Contó Rababransky que cuando había llegado a Siberia y vio el frío terrible que hacía ahí, él entendió que ningún abrigo le iba a servir. Porque nada iba a poder calentarlo, nada le iba a ayudar a cuidarse de no engriparse o hasta llegar a morir. Lo aleno. Entonces, ¿qué hizo? Él, ¿qué hizo? Se dirigió a Shem y le dijo, Señor del mundo, el frío y el calor, cuidarse del frío y del calor está en manos de la persona. Shomer Nafsho, el que quiere cuidar su alma, se aleja o se cuida del frío y se cuida del calor, se aleja de ellos. Pero aquí, esto no depende de mí. Yo no puedo cuidarme, 50 grados bajo cero, ¿cómo puedo cuidarme de esto? Por eso yo te pido que tú me cuides para que no me pase nada con el frío. Y así contó Rav Abransky que a pesar de que por naturaleza él era muy delicado, que el frío, el calor lo afectaban muchísimo, desde ese año, desde ese año que solamente cuando empezó el invierno y ya había empezado a soportar el, el frío, en Siberia congelada no se resfrió ni siquiera una vez. ¿Por qué? Porque le dijo a Kosorjú y le pidió que lo cuide. Por supuesto que esto es algo que pudo hacer el RAP porque en Siberia, 50 grados bajo cero, ¿quién se puede cuidar de eso? Pero nosotros tenemos que cuidarnos. Esto no tenemos alternativa, tenemos que cuidarnos, no es un juego. ¿Y de acá qué estudiamos? De acá estudiamos que todo viene del cielo menos, como dijimos, el frío y el calor.
Pero en un lugar, pero en otro lugar, en el Tratado de Berajot, dicen nuestros sabios, todo viene del cielo, menos el temor al cielo, como está escrito en nuestra perashá. Y ahora Israel, ¿qué es lo que Hashem, tu Dios, te pide? Simplemente que le tengas temor, ninguna otra cosa. ¿Y cómo nosotros podemos, podemos equilibrar o podemos hacer que se complementen estas dos frases? Una dice, todo viene del cielo menos el frío y el calor, y todo viene del cielo menos, o sea, no el frío y el calor, todo viene del cielo menos engriparse o que le agarre un golpe de calor lo aleno. Y la otra frase dice, todo viene del cielo menos el temor al cielo. ¿Cómo se complementa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O una cosa o la otra. Pero si todo viene del cielo menos esto, menos una cosa, ahora apareció otra cosa, ¿cierto? Todo viene del cielo menos engriparse y que agarre un calor fuerte. Y no hay otra cosa más. Ahora de repente sí hay otra cosa, el temor al cielo. Vamos a ver. Rabí Azaria Pillo, que escribió el libro Binah Leitim. Él explicó que las dos frases de nuestros sabios tienen la misma connotación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede comparar una cosa con la otra? ¿Por qué? Porque todo viene del cielo menos el temor al cielo. ¿Qué significa? Que, que cuando el instinto de la persona se quiere apoderar de él, quiere que haga un pecado, y él está caliente, ¿sí? O sea, el calor de querer hacer algo malo, entonces está lleno de fuerza y de voluntad por hacer una cosa mala, él ahora tiene que enfriarse. Enfriarse para parar, detenerse en esa voluntad que el instinto del mal le hizo hasta que, hasta que pase el momento. Pase el momento y esto es justamente el temor al cielo. Por otro lado, hay, hay situaciones de frío. Hay otras situaciones en las que cuando el trabajo del instinto del mal es justamente todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué hace el instinto del mal? El instinto del mal, cuando nosotros queremos cumplir un precepto, nos enfría. El instinto nos enfría. ¿Y qué nos dice? A ver, esperen que me perdí. Por ejemplo, una persona tiene que levantarse, tiene que levantarse temprano de la mañana para hacer fila y se siente un poco pesado. En otras palabras, el temor al cielo de él se enfrió. ¿Por qué? Porque si tiene el temor al cielo bien puesto, cuando, cuando tiene que levantarse, se va a levantar como comienza el Shulchan Aruch, que dice que se va a levantar como un león para servir a Hashem. En esa situación, él ahora tiene que calentar el temor al cielo de él para levantarse con apresuramiento y con deseo de servir a su creador. Este fundamento está señalado también en la segunda, en la segunda, en la segunda frase de nuestro sabio. Todo depende del cielo, menos las cuestiones de frío y calor. Y esto es sinim panim. La frase dice sinim panim. Nosotros sinim es cosa de frío y panim es cosa de calor. Es sinim pajim, perdón. Y, y sinim pajim quiere decir temor al cielo. ¿Por qué? Porque hay veces que hace falta una persona lejamente calentarse y hay veces que necesita enfriarse.
Y sobre esto podemos explicarlo también de una forma diferente, que ve Shebahelek Arrujaní, en cuestiones espirituales. Todo depende del cielo, menos el temor al cielo. Y en cuestiones corporales, todo depende del cielo, menos los peligros del frío y del calor. Así lo podemos separar de otra forma y explicar de otra forma, porque son dos frases diferentes y cuál es la verdadera. Hasta aquí la respuesta primera de la Gemara, cuando dijimos que, ¿qué dijimos cuando comenzamos? Dijimos como cuando comenzamos que teníamos que ser como los peces del mar, ¿cierto? Y que el sol, o que si el sol ataca, pega en el agua y quema a los peces, los puede matar, y que también a nosotros nos puede hacer daño también el sol. Y dijimos que había dos intenciones. ¿Cuál era la intención? Una en este mundo y otra en el mundo venidero. Hablamos sobre este mundo, ahora vamos al mundo venidero. Sigue diciendo la Gemara que podemos decir que la respuesta sobre la comparación entre la persona y los peces la utilizamos para el mundo venidero. ¿Cómo hacemos esto? Como Rabbi Shimon ben Lakish, que él dijo Rabbi Shimon ben Lakish, en Geinom leatil lavo ela akadosh baruch hu motze hama minartika u akdir reshaim nidonim ba usedakim mitrapim ba. Esto es una cosa impresionante. Dijo así Resh Lakish, no hay infierno en el mundo venidero. No existe el infierno. Esto es una cosa que la gente dice, también algunos sabios dicen, pero aquí dice que no hay infierno. ¿Cómo es esto? Sino que Akadosh Baruj Hu, él saca al sol de su estuche y ahora este sol calienta demasiado. Los malvados van a ser juzgados con este sol tremendo y los justos van a ser curados con este sol. ¿Y cómo es posible una cosa así? ¿Acaso el sol cambia su actividad de una persona a otra? La respuesta es que la actividad del sol es una sola. El sol calienta, pero el que recibe es distinto. Nosotros podemos ver esto también en nuestro mundo, como que Shemedubar be Gemá. Cuando estamos hablando de la manteca, ¿qué pasa con la manteca? El, el calor del sol puede hacer que la manteca se derrita, ¿cierto? O que se medubar bebetza, pero cuando estamos hablando de una, de un huevo, ese mismo calor provoca que se ponga duro. O sea, a la manteca el sol la ablanda, al huevo el sol lo endurece. Y entonces, Ashoni, Ben Tzadikim, le Reshaim, la diferencia entre los justos y los malvados provocan esto, que los justos se curen y que los malvados se quemen.